¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle a este programa Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de seguridad. Los acontecimientos de hace algunas semanas en el que se demuestra que las corporaciones, tanto del Estado como de los municipios, no hay coordinación, que no se está generando las condiciones necesarias para que exista trabajo en conjunto y que esto se ha llevado a que pague los platos rotos sea el ciudadano. No hemos podido generar las condiciones para el mando único, para tener la posibilidad de que exista comunicación entre corporaciones, pero particularmente para que esta coordinación pueda llevar a tener resultados efectivos. Y ante esto, bueno, tenemos aquí el día de hoy, nos acompaña el maestro Alfonso Partida Caballero, quien es académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la División de Estudios Jurídicos, así como también nos acompaña el doctor Rogelio Barba Álvarez, quien también es jefe de departamento en la División de Estudios Jurídicos. Y bueno, en este tema que es un tema complicado, un tema de interés público, me parece que sería importante saber dónde estamos parados en este momento, Alfonso. Bueno, estamos parados, desgraciadamente, en un desorden institucional que deja mucho que desear y lo único que deja ver es la falta efectivamente de coordinación y de que las instituciones, algunas de las instituciones no hicieron la tarea. Estoy hablando en concreto de la Fiscalía, de la Procuraduría Social, al Instituto de Investigaciones de Ciencias Forenses, no se le otorgaron los recursos suficientes ni el personal suficiente para dar la respuesta puntual que requiere la ciudadanía. Tú presidiste la comisión de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Yo recuerdo que en ese momento fuiste muy crítico sobre el tema, pero particularmente se le fue dando seguimiento, incluso hubo algún reconocimiento por parte de personal de CETEC de que se estaba aplicando de manera correcta. ¿Qué falta entonces? Bueno, lo que pasa es que este sistema se transformó en el 2008, se tuvo 8 años, se les otorgaron 8 años de vacatio legis, como le nombran, vacaciones legales, para que en ese periodo tanto los estados como las instituciones hicieran las adecuaciones correspondientes, no en un minuto o en una junta en la Casa Jalisco, como se hizo, que no hubo especialistas, etcétera. Pero tuvieron todo ese periodo. ¿Nosotros qué hicimos en el Poder Judicial? Hicimos la planeación, la programación y la presupuestación. Incluso se inició con la evaluación de estas políticas para ver cómo íbamos creciendo, sobre todo en Ciudad Guzmán, que fue el primer distrito. Transformamos aquellos viejos estándares que se tenían en materia de seguridad con políticas públicas más adecuadas. Se transformó también los viejos partidos judiciales en distritos judiciales, que tiene que ver con criminalidad, que tiene que ver con la comarca donde se está planteando el número de municipios, el número de esto. Se hizo un proyecto de planeación en concreto, de un modelo de gestión nueva, porque anteriormente los jueces hacían política, los jueces hacían administración y al final de cuentas solamente estaban en el 8% de las audiencias. Ahora tienen que estar en todas. Pero esa es la ruta correcta. Esa es la ruta correcta. Eso es lo que se dice el deber ser. De igual forma, se nombraron por oposición, con todo y lo que hubo de crítica, se hizo un proceso por oposición en la cual se designaron 95 jueces, que fueron de los 600 que participaron, fueron los mejores, que se hizo exámenes orales, exámenes escritos, pruebas de error, etcétera, y todo eso le dio al Poder Judicial pues una ventaja que debieron de haber tomado los demás, porque igual se dividió en dos, el viejo sistema y el nuevo sistema, cosa que no hizo la Fiscalía. A ver, esa es la ruta correcta. Me parece que tienes razón cuando dices, se dio oportunidad de que hubiera 8 años, en el periodo de Emilio prácticamente no se avanzó. Así es. Fue hasta este periodo cuando empezó a... En el 2013
empezó en a concreto. hacerse la ejecución. Yo el recuerdo 1 de octubre del 2013. Yo recuerdo que siendo diputado incluso tuvimos una ampliación de la partida presupuestal para poder ayudar al Consejo de la Judicatura, pero que el dinero no era suficiente para la implementación. Con todo esto, Rogelio, a ti te gusta mucho el tema del análisis en temas de seguridad, ¿no? La importancia que tiene el poder atender la seguridad como un elemento para poder regular la vida de los seres humanos. Con lo que nos dice Alfonso, ¿cuál es la ruta que deberíamos estar, con los acontecimientos que yo decía en un principio, cuál es la ruta que deberíamos estar tomando para poder resolver este tipo de problemas? Bueno, ante estos acontecimientos que vimos, que se evidenció la falta de coordinación entre las instituciones de seguridad pública del Estado de Jalisco, el municipio de Guadalajara y el Consejo Metropolitano de Seguridad, que no se vio. Yo creo que estamos frente a la ignorancia o frente a la omisión, porque hay una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se aprobó hace algunos años, en el 2009 creo, y que tiene que tener un conocimiento todas las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre este tema. Y yo recuerdo que esta ley general del Sistema Nacional permitió la desaparición de la Ley de Coordinación de Bases de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es decir, que se amplió el espectro de participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tal y como lo establece el artículo 21 constitucional, y además el artículo 1 constitucional también establece sobre los tratados internacionales que se deben de aplicar. Es decir, que todo policía, todo cuerpo de seguridad pública del gobierno mexicano, del gobierno estatal y municipal, debe atender a esta legislación y además al código de conducta para funcionarios de hacer cumplir la ley. Si tú rescatas y recuerdas y vivencias el video entre el comisario y el fiscal, los argumentos que el fiscal se establecen allí en esa plática para saber quién era el que tenía razón jurídica, pues él es el que fundamenta más a partir de la legislación, pero también yo creo que le faltó determinación para detener al comisario toda vez que estaba violando la legislación que te acabo de mencionar. Porque ahí tenían detenido a una persona, la policía, o sea, que después demostró que eran policías, pero que la policía de Guadalajara no tiene policía civil. Sí, no, lo que pasa es que Salvador Caro decía que eran policías encubiertos, que estaban haciendo investigación y solamente puede hacer investigación encubierta el Ministerio Público Federal, porque se aprobó en el 2016, en junio del 2016, se aprueba una figura del agente encubierto. En las nuevas técnicas de investigación, solamente la Procuraduría General de la República, a través de este artículo del 11 al 12, es esta figura la que puede intervenir en investigación como agente encubierto. Pero aquí, Rogelio, al estar establecido esta figura exclusivamente para el Ministerio Público Federal y aplicarla en la Policía de Guadalajara, ¿cuál es la sanción? No, ahí la sanción es abuso de autoridad y sobre todo a la violación a los reglamentos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y una violación flagrante al 14 constitucional. No, y además a la violación también del artículo 77 del reglamento interno de la policía, es decir, se violaron todas las legislaciones posibles sobre la prevención, la coordinación y sobre todo pisotearon y mancillaron el artículo 21 constitucional. Y sobre todo cuando se quiere ganar el debate en las redes sociales o en los medios de comunicación, quien paga es la ciudadanía. ¿Cuánto nos cuesta, Alfonso, como ciudadanos, la falta de coordinación y ese tipo de aplicaciones de la ley por parte de las corporaciones de seguridad? Es un gasto estratosférico. No todo es dinero, la Fiscalía... El costo humano también. El costo que tenemos como sociedad, no únicamente lo económico. Mira, déjame comentarte que la Fiscalía tiene tanto dinero de presupuesto como lo tiene Guadalajara. Estamos hablando casi 6.500 millones de pesos anuales. O sea, en este periodo se han gastado cerca de 25,000 millones de pesos nada más en la Fiscalía. Si sumamos el gasto que se hace en las policías municipales, que son 126, que es verdaderamente un desorden, y aparte de estas policías encubiertas que también le cuestan a la ciudadanía, estamos hablando cerca de 50,000 millones de pesos en 4 años, que para tener solamente el 1% de eficacia y de eficiencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de cada 100 delitos solamente se castiga 1, y en el nuevo sistema no han cambiado las cosas.
Te pongo como ejemplo un dato que nos da escalofrío porque en el año 2015 fueron 276 sentencias de homicidio, o sea, 276 que fueron consignados y castigados por el delito de homicidio de alto impacto. Y en la actualidad, en el nuevo sistema, solamente uno en un año. Eso es el tamaño de la irresponsabilidad que se está cometiendo. Si esto fuera una empresa, pues lógicamente de refrescos harías una inversión de 50,000 millones de pesos y solamente tuvieras 50 rejas de refresco. Sería ilógico, estaría en una bancarrota total el nuevo sistema. Aparte, lo que cada uno de los ciudadanos gastamos en enrejar tus casas, en cámaras, en alarmas, esto es estratosférico, o sea, es un gasto tan estratosférico como pudiéramos decir la mitad de lo que el Estado recibe, que son casi 95,000 millones de pesos al año. Hay un tema, por ejemplo, en eso. Hay mucha gente habla que este tema no se debe politizar. Yo creo que sí se debe politizar. El político es politizarlo en el sentido de que toda la gente esté informada, ¿no? De que tengamos conocimiento para hacer un debate serio. Creo que es un tema muy importante. Es partidizar. Lo que no se debe es partidizar. Lo que no se debe es partidizar. Y estamos ante un evento que se partidizó. Y si además le sumamos la declaración del fiscal en el sentido de decir que el nuevo sistema no tiene comprendido el asunto de la reincidencia, que es totalmente un error, yo creo que sí lo tiene, claro. Sí lo tiene considerado, eso todavía nos pone con muchas más dudas, ¿no?, que soluciones. También se evidencia este tema en las encuestas de victimización y percepción del delito, cuando hay una gran desconfianza a las instituciones públicas de seguridad, y la Ley General del Sistema Nacional, como bien lo dices tú, se tiene que politizar, es decir, elaborar políticas públicas para la prevención de manera coordinada y de manera generalizada en los 3 niveles de gobierno, cosa que no sucede toda vez que tenemos la evidencia de este Consejo Metropolitano de Seguridad. Es decir, se crea este Consejo Metropolitano de Seguridad a partir de qué legislación van a detener a las personas o cuál va a ser su función. Sabemos que es a partir del 21 constitucional, pero quien firmó este consejo pues tiene reglamentos distintos. Tan es así que el municipio de Zapopan tiene un consejo municipal de seguridad. Sí. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos me gustaría que pudiéramos platicar sobre todo del caso, del tema que tiene que ver con la seguridad integral, ¿no? El estar pensando y estar buscando cómo se atacaría la inseguridad. No es únicamente con más policías, no es con más armamento, no es metiendo más gente a la cárcel. ¿Cómo podemos generar políticas públicas que nos puedan ayudar a sacar a la gente de la pobreza, darles más oportunidades y por lo tanto combatir la inseguridad? En un momento más, regresamos. Regresamos a su programa Visión Académica. Recuerda que este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Velázquez y nos puede seguir en las redes sociales, @académicavisión, o en mi cuenta personal, EnriqueV01, @EnriqueV01 en Twitter. Y bueno, a mí me interesa mucho el día de hoy este tema porque estamos con 2 académicos, miembros de este Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad, en el que me gustaría saber su opinión para ver cómo podemos buscar un nuevo esquema de seguridad. Yo no coincido con los que creen que gastando tanto dinero como tú lo dices, Alfonso, comprando más pistolas, más patrullas, teniendo más policías, vamos a poder lograr acabar con la inseguridad. Me parece que este debe ser un esquema integral, ¿no?, de políticas públicas transversales que vayan a combatir la pobreza, la desigualdad y que sobre todo generar confianza en el tema que tú decías, Rogelio. Sí, ahí debemos de atacar ese problema de la desconfianza que tienen los ciudadanos frente a las instituciones de seguridad pública, que la primera es la policía. La mejor valorada, según el ENVIPE, es la Marina. Pero tenemos que buscar una política pública y yo creo que es el conocimiento y la aplicación de la norma. El conocimiento de la nueva legislación en materia de derecho procesal penal, sobre todo todas las reformas que ha habido en el Código Penal y ese nuevo reglamento que Salvador Caro dice que ya se va a aprobar por el Cabildo, entonces se tiene que hacer
una integración sobre el conocimiento de esta norma y que se puede aplicar, hacer a lo mejor un vademecum que tenga que ver con la aplicación de esta legislación, y los policías municipales, que son los primeros respondientes, son los primeros que acuden al delito por lo regular, pues tienen que aplicar estas normas, porque si no saben qué es delito y que está bien establecido en el Código Penal, pues no van a saber qué están haciendo. Ahí tengo una duda. El primer respondiente, más bien, el primero en llegar a la escena prácticamente es el presidente, es el policía municipal, pero no es el primer respondiente, ¿o sí? Sí, claro. Bueno, el primer respondiente es el primero que llega a la escena del crimen. Pero si llegara el Ministerio Público, tendrá que hacerse cargo de la investigación, que fue lo que debió de haber hecho Eduardo Almaguer al presentarse físicamente en un lugar que se estaba llevando bien o mal una investigación. Y con el auxilio de la Policía Municipal, aunque fuera de la Guadalajara. Y en ese momento él debió de haber aplicado la ley, y en este caso, porque lo primero que debió de haber hecho es solicitar que se llevaran a los elementos policíacos encubiertos y al director, porque el director estaba diciendo que él fue el responsable de eso. Yo no sé cómo, ante la autoridad, cómo demonios lo iba a justificar, cuando el artículo 21 constitucional dice que podrán hacer investigación las policías, no dice encubiertas, ya lo especificó el doctor en este caso, y lógicamente yo no sé cómo lo hubiera podido hacer, y ahí hay delitos, hay sanción, debe de haber sanciones administrativas, y yo no sé si en su momento la Fiscalía esté haciendo la investigación por separado. Se violaron todos los procedimientos. No, pero también se violó la escena del crimen, que también el Código Nacional de Procedimientos lo establece. Sí, contaminaron la escena. Es decir, pero además era un delito flagrante, porque él estaba determinando que él instruyó a las otras policías de resguardar y que no se llevaran a los presuntos responsables o aquellas personas que estaban cometiendo un hecho al golpear a una persona o detenerlo de manera ilegítima. Pero Ilegal. Secretario, fue de locos, porque en el lugar de la escena, el video nos dice que de un lado no conocen el sistema y del otro tampoco. Si estuviéramos en materia futbolística se irían a penales, porque inclusive los asesores, cuando el director de la policía le dice, es que sí estamos autorizados, y le dice su asistente, el 232 nos faculta, cuando el 232 dice que deberá de ser con el mando del Ministerio Público. Y entonces contesta con una falacia de la otra parte. Hasta mal asesorados. Sí, claro, hasta mal asesorados. Ese es el gran problema. Ese es el tamaño de la responsabilidad, porque costó mucho este tránsito de un sistema que tenía más de 100 años y que ya no funcionaba, que ya había dado de sí, y ahora pareciera que le están reventando este nuevo sistema. Este punto es muy importante, porque se le echa la culpa al sistema cuando lo que está fallando son las personas, ¿no? Que no conocen la ley. El artículo 77 del reglamento interno de la Policía Municipal de Guadalajara es la que faculta para que no porten el uniforme, solamente en casos especiales, más no de investigación. Como dice el consejero, solamente podrán investigar con el mando del Ministerio Público. Pero como de pena ajena, ¿no? Porque empezaron los gritos, que no sabían dónde empezaba la facultad de unos, terminaba la de otros, y empiezan los gritos, los sombrerazos, y lo que se pide es tarjeta roja para los dos lados, ¿no? Así es. Y pareciera que fue un partido, como tú dices, un partido de fútbol, ¿no? Expulso uno de un lado, otro de otro, o no expulso ninguno, nomás quiero ponerlos Pero en lo paz mismo pasó. y que siga el juego. Lo mismo pasó en Zapopan, que se gritonearon ahí entre el comandante de la policía y un funcionario de la seguridad de la Fiscalía, que evidenció ahí verdaderamente un recelo sobre las actitudes que tienen que tener, pues, que son contrarias a todo ordenamiento jurídico. Y que la cooperación necesitaría todo lo contrario. Así es. ¿no? Claro. O sea, el ponerse la orden, el poder hacer el trabajo en conjunto, el poder avanzar en las investigaciones, el poder tener los elementos sin ocultarlos, porque lo que se está haciendo es partidizar la seguridad. En algún momento de la discusión, porque fue una discusión de banqueta, me decían que por qué no el fiscal detuvo a los elementos en ese momento. Los detuvieron posteriormente, pero lo peor, los soltaron cuando debieron de haberlos puesto a disposición del juez de control. Sí. En ese momento
Dice, bueno, ¿por qué no lo hicieron? Porque parecía de verdad una cuestión de cantina o de que una situación de ley. Y me dicen, es que imagínate lo que hubiera pasado si hubieran dado de balazos. Pero entonces no es una cuestión de pandillas ni de criminales. Estamos hablando de elementos que tienen como base el cumplimiento de la ley. Si no, entonces... pues entonces se tienen que ir todos los que estaban. Pero además la principal preocupación de los ciudadanos, lo dice el INEGI, la principal preocupación es la inseguridad. Sí. Y viendo estos videos, pues quien provoca la inseguridad son los miembros de la seguridad. La gente cómo va a confiar cuando ve ese tipo de zafarranchos. Claro. Y eso, secretario, es muy importante porque una de las características por qué no va y denuncia a la gente, solamente se denuncia el 8%, de acuerdo a las estadísticas de victimalización, solo el 8%. O sea, en Jalisco hay 106,000 denuncias, pero hay más de 1,5 millones de delitos. O sea, se denuncia solamente 100,000 cuando hay 1 millón. Ese es el tamaño de la irresponsabilidad que tienen las corporaciones policiales. De la desconfianza, pues, que se traduce en esa inseguridad de todos los ciudadanos, sea de cualquier municipio. Aquí ya analizamos el problema y ya vimos qué es lo que está mal. Ahora yo les preguntaría, en este caso, Alfonso, cuando ustedes hicieron, tú encabezaste la comisión para la implementación, para la capacitación, lo que queda claro es que falta capacitación, que no hay conocimiento por parte de las autoridades del nuevo esquema, el nuevo sistema, pero además no hay ganas de cooperar. ¿Qué tendríamos que hacer en ese sentido? Yo creo que debemos de iniciar haciendo un impasse y hacer un escenario real. En la teoría de los escenarios nos debe de decir cuántos policías tenemos, dónde están, cuántos ministerios públicos, cuántas denuncias, cuántos procesos penales, etcétera. Se tiene que hacer todo esto. ¿Qué eficacia tenemos? Pero esto también tienen que entrar los especialistas. En las universidades... La eficacia no es meter a todo el mundo a la cárcel. No es meter a todo el mundo a la cárcel. Este sistema por eso se caracteriza porque tiene medidas alternas, salidas alternas, como el pago de la reparación del daño, que es lo primordial que se debe de buscar, el trabajo colectivo de mucha gente, porque tenemos 18,000 detenidos en las cárceles que no hacen absolutamente nada. Entonces, esos nos salen más caros, nos cuesta 300 pesos diarios cada uno de ellos. Y que no es lo mismo el que comete un homicidio que el que roba una polvera. Así es, por supuesto. Si ese con el pago de la polvera y con las unidades de medidas cautelares que deben de existir, que no son suficientes las que hay, deberían de estarlos vigilando en su casa, ver que no se estén drogando, que los fines de semana se la pasen en su casa. Esas son las medidas cautelares que el juez puede determinar. De un nuevo sistema. De un nuevo sistema. No carcelariamente todo. Y también revisar el Código Penal, porque de los 220,000 reclusos que hay en la República Mexicana, el 40% está por delitos de menor cuantía, es decir, delitos de bagatela. Sí. Entonces se tendría que hacer un proceso de deflación penal, es decir, hacerle una liposucción al Código Penal, porque bueno, en Jalisco hay 309 artículos, pero muchos de ellos contienen delitos que no tienen mucha importancia y que se pueden buscar otras salidas alternas como las que ya dijo el consejero, o también el principio de oportunidad que también se encuentra establecido tanto en el Código Nacional como el nuevo Código Penal. Digo nuevo Código Penal porque se reformaron 106 artículos hace poco. Y que yo me quedo un poquito con lo que platicábamos en el otro programa que estuviste, doctor, con nosotros, de que el Código Penal debe ser un instrumento de paz y no de guerra. Debe de ser un instrumento de paz porque hay ciertos principios que lo configuran y el principal principio es el principio de humanidad. Es decir, se impone una sanción con la finalidad de buscar el artículo 18 constitucional, de cumplirlo en la reinserción social y que la sociedad perdone a aquella persona que efectivamente ya cumplió una condena. Por eso es una teoría muy interesante para utilizar un instrumento de derecho penal que no sea meramente represivo. Rogelio usa mucho una frase que a mí me convence: el derecho penal es la última ratio, la última razón del Estado. O sea, y en ocasiones se quiere utilizar el derecho penal cuando las políticas públicas fallaron. Sí. Cuando, bueno, hasta los perricidios los hemos hecho delictivos. Los pollicidios. Hemos crecido las penalidades como si eso fuera, con eso se acabara el problema, cuando el problema es de ineficacia.
de impunidad. El 99% de impunidad está gravísimo. Yo estuve en días pasados en Colombia. Colombia ha trabajado mucho la separación de lo que viene a ser la fiscalía. La fiscalía es como la cereza del pastel del sistema, porque es donde está fallando en casi todos los lugares de México. Pero en Colombia funciona la fiscalía y funciona todo el sistema, porque los jueces no tienen problema. En los juzgados hay que cuidar que no haya corrupción, hay que cuidar que conozcan la ley los jueces, pero acá es la investigación, es sustentar la prueba técnica, la investigación, la consignación y una serie de atribuciones que definitivamente no lo pueden hacer como están constituidos actualmente. Y los académicos de la universidad, mucho tenemos que hacer en ese sentido para poder capacitar. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo del programa. Una última... Solamente la irracionalidad que se vio en este caso, en estas últimas semanas, se ve tajantemente en lo que sucedió en el Mercado San Juan de Dios, donde tiene una persona, la golpean y a otras 2 señoras les cortan, les rapan el pelo. Es decir, que la inseguridad está a flor de piel y la gente está tomando justicia por un nuevo su propia sistema, mano. con nuevos elementos, mayor coordinación. Es decir, desafortunadamente se terminó el tiempo, pero vamos a hacer otro programa. Voy a invitarlos en otra ocasión para seguir platicando de ese tema. Y usted que nos acompaña el día de hoy, muchísimas gracias por atender Visión Académica. Nos vemos en la próxima.